la base d'una cultura i teòricament no hauria de ser res més que una eina de comunicació i un motiu d'enriquiment. En el cas del català, però, la llengua acostuma a ser massa sovint motiu de controvèrsia, munició en una batalla política que moltes vegades supera el debat estrictament lingüístic. La setmana passada, el president de la Generalitat, José Montilla, va advertir que si el Tribunal Constitucional retallava el model lingüístic que estableix l'Estatut, podria haver-hi un risc de fractura social a Catalunya. Doncs bé, avui a l'Àgora volem analitzar la realitat del català i valorar quines conseqüències pot tenir una sentència en contra del seu desenvolupament per part del Constitucional. També volem saber si el català està sobreprotegit i si qualsevol acció que es faci a favor seu necessàriament s'ha de llegir en contra del castellà. Un exemple recent el tenim amb la llei del cinema que vol impulsar el govern. La iniciativa ha provocat adhesions, però també moltes crítiques. Un govern hauria de poder potenciar la llengua del país amb normalitat. Per què això aquí genera tant soroll? És una qüestió política o econòmica? El debat està obert, de fet, ho està des d'ara fa just 25 anys, que és quan es va aprovar la primera llei de normalització lingüística. Avui, però, volem parlar de present i de futur i veure si es pot viure i conviure en català sense que això sigui un problema per ningú. Isabel Clara Simó, doctora en Filologia i escriptora. Ha publicat més de 40 obres i ha rebut nombrosos guardons. David Miró, llicenciat en Filologia Catalana i en Periodisme, articulista en diversos mitjans, és delegat a Catalunya del diari Público des de la seva creació. Vicenç Villatoro, periodista i escriptor. Ha publicat nombroses obres i ha guanyat alguns dels premis més prestigiosos de la literatura catalana. Félix Ovejero, doctor en Economia. És professor de Filosofia Política de la Universitat de Barcelona i escriptor. Publica articles d'opinió en el diari El País. És a dir, que hi ha una necessitat de protegir una llengua que està retrocedint i està reculant i alguna cosa hem de fer. Des del meu punt de vista, calen dos factors perquè no s'acabi morint, com està anunciat per molts lingüistes. Una d'elles seria una llei de normació lingüística realment eficaç i que s'apliqui realment, sense complexos. I després hi ha un altre tercer factor que jo crec que és important i és que segurament durant els governs de Convergència i Unió, en la seva etapa final, es va crear una mena de ficció de normalitat. Se'ns va vendre que el català avançava, que un 99% de la població el parlava i l'entenia, i això jo crec que va provocar un cert efecte desmobilitzador sobre la societat que ara l'estem pagant, perquè ara veiem que necessitem reaccionar i a molta gent li resulta, hi ha com un cert cansament social, no?, d'anar sempre amb la bandera. No hi ha cap llengua en el món, amb la possible excepció de l'anglès, que no estigui una mica en perill, perquè totes estan una mica protegides. El mercat, per dir-ho així, de la relació de les llengües no és un mercat on cadascú hi va a cuerpo gentil. És un mercat en el que cadascú hi va amb el que té. Hi ha qui va amb un estat al darrere, hi ha qui va amb una indústria al darrere, hi ha qui va amb una legislació al darrere. Qualsevol que vagi a aquest lloc sense això al darrere està en una situació d'inferioritat. Yo también coincido en que esa apreciación del peligro o no peligro, es evidente que la equiparación entre el castellano y el español, y el catalán en cuestión en términos de peligro es absurda. Pero claro, lo que resulta mucho más absurdo es decir, puesto que el español no está en peligro, el castellano no está en peligro, puesto que en México hay mucha gente que habla el español, el castellano, por tanto nuestras políticas han de cambiar en virtud de que en México hay mucha gente que se va a encargar de preservar las lenguas. Es decir, si mañana, por un milagro, pues se decidieran hablar en catalán, tendríamos que cambiar nuestras políticas lingüísticas, puesto que nosotros teníamos que encargarnos de preservar otra cosa. El problema de las instituciones no es preservar las lenguas, porque eso convierte a los individuos en siervos de la lengua y no la lengua estar al servicio de los individuos, ¿no? Y podemos poner un ejemplo quizás aparentemente alejado de nosotros, pero eso que nos puede ayudar a perfilar un poco el problema, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la nación cherokee, ¿no? Son 300.000 individuos, que está en la frontera cercana al mínimo para que una lengua se preserve. Son 200.000 personas hablantes los que necesitan una lengua para no estar condenada a la desaparición. Bueno, de los 300.000 cherokees, apenas 11.000 cherokees hablan el cherokee. ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer la nación cherokee? ¿Dedicarse a que todos los cherokees aprendan el cherokee para estar al servicio de preservar esa lengua? O más bien al contrario, mire, pues estos señores, finalmente la lengua es un instrumento con el que conocen gente, atraviesan el mundo, acceden a información, es un vehículo de comunicación, incluso de autoconocimiento, una tradición literaria como el inglés.
pues asegurar los derechos, por supuesto, para quien quiera aprender esa lengua lo pueda ejercer, y a partir de ahí que las lenguas, asegurando los derechos de los individuos, funcionen según las necesidades prácticas de cada cual. Seguramente en Cataluña el aranés es una lengua condenada al peligro, está a la extinción. Si ese fuese el verdadero problema que nos preocupase a todos, pues teníamos que asegurarle una masa de individuos mínima para su preservación. Pero el problema no es preservar la lengua. Si la lengua desaparece por necesidades prácticas, que no creo que sea el caso de Cataluña, y una vez están asegurados los derechos, lo importante es asegurar los derechos de las gentes, pues ahí son, como otras tantas cosas en la vida, responde a necesidades de tipo práctico, no a necesidades de preservar algo simplemente por el hecho de preservarlo. Entre otras razones, por una circunstancia que a veces se desatiende. Pensemos en el caso de México. En México se hablan 300 lenguas. El problema de las lenguas no es tanto el castellano, como que muchas de ellas coexisten en zonas territoriales muy limitadas. Es decir, que la preservación de una exige, por definición, la extinción de la otra. No todas pueden preservarse simultáneamente. Por tanto, esa idea de la preservación de las lenguas como tal es un objetivo inalcanzable. Es un problema de necesidades prácticas y de derechos. Però una cosa, perdó, és que sigui un objectiu impossible d'assolir i una altra que sigui un objectiu no desitjable. Jo el que menys d'acord estic del que has dit en diverses coses, però la que menys és amb aquesta mena de santa resignació davant de la desaparició de les llengües. Jo crec, amb Steiner, no des de la cosa d'estar per casa, sinó que la mort d'una llengua és un drama. I que és un drama no només pels seus parlants, que és un drama. I, per tant, que és una cosa que a vegades passa. Doncs, què hi farem? Però si ho podem evitar... Formulando la tesis en el extremo límite. Y de hecho, esto en la mayor parte de las políticas de normalización, si tiene incluso un elemento de sensatez, es en ocasiones la desaparición de algunas variedades. El euskara batúa. Esa es una lengua creada artificialmente en los últimos años a partir de una serie de lenguas de los valles. Para la preservación de esa lengua común han ido desapareciendo otras, entre ellas el roncalés, que tenía una última hablante. Esa mujer era la última mujer que preservaba el roncalés. Pero su vida era un verdadero drama, porque la lengua sirve para comunicarse. Pues, qué sé yo, si puede acceder a otra poderosa, no me importa, o sea, a mí la preservación del castellano como tal me trae sin cuidado, que le permite acceder a fuentes de información, a otras comunicación, esa mujer puede acceder a una tradición literaria poderosísima. En un sentido de lingüistas, completamente de acuerdo, la pérdida de una lengua es lamentable, pero desde el punto de vista de lo que finalmente es la lengua, que es un instrumento de comunicación, de acceso, de trato con la realidad, lo és igualmente. També lo és, però fundamentalment. Tenim moltes mans demanades. Primer Miró i després... Que ningú pensi que això és un procés natural. El cherokee no ha mort per un procés natural de que és una llengua que no era apta per no sé què. El cherokee mort perquè hi ha hagut una cultura externa, una gent que ha vingut, uns colons que han vingut de la Gran Bretanya i d'Europa i que els han exterminat com a poble. Sí, puedo replicar. Sí, repliqui y después Isabel. No, fundamentalmente la extensión de muchas lenguas en muchas ocasiones es procesos de poder. Y en ese caso es absolutamente... No necesariamente siempre. La extensión del español hoy en Estados Unidos no es resultado de poder, son los más miserables, los desposeídos, sencillamente tienen tasas de reproducción altas y flujos de necesidades prácticas. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente lo que se produce, y esto está estudiado en la extensión de las lenguas, es algo muy parecido a cuando tú caminas por un bosque, ¿no? Hay una senda que está ligeramente más transitada. El tipo que viene podría desear caminar por otra que está apenas desbrozada, pero dice, bueno, voy a caminar por esta que ya está abierta. Con eso confluye... Pero no puedes ir simultáneamente por las dos. Sí. Esto en economía y en una serie de ciencias de estudio, economías de red, a ti te interesan aquellas cosas que tengan más usuarios. Eso tiene inconvenientes que puede desalentar a aquellas otras que tienen menos. Es igual que los pesos y monedas, te interesan el metro, el sistema métrico, porque hay más modos de entenderte con más gentes. En ese caso, sí, otras veces sí es poder, reprochable, absolutamente, mientras sea imposición, reprochable. En el cas de que l'Estatut, el Tribunal Constitucional, acabi retallant d'alguna manera el model lingüístic, creuen realment que això en el funcionament del dia a dia tindrà un efecte negatiu, com creu que el president? És intocable el model. Però saps què passa, Villatoro? Passa un cas, jo crec que de doble llenguatge o, deixa'm-ho dir d'una manera més brutal, d'hipocresia. És a dir, això que dius tu, jo crec que és consensuat per la immensa majoria i el Parlament de Catalunya no em farà passar per mentidera, perquè és veritat que això està consensuat. Però jo crec que hi ha una percepció que no s'acaba de dir, però que es posa de relleu quan passa, per exemple, en això del cinema, del qual hem de parlar. Diu, ara voleu el 50% de cinema en català. Ah, no! Això sí que no, però no havien quedat que volíeu que la gent fos lliure per triar l'escola. No havien quedat que volíeu que la gent fos lliure per triar, que siguin lliures per triar la pel·lícula. Bueno, primero que esa metáfora interior-exterior
es un poco fundamentalmente incompatible con los datos. El castellano no es una lengua extraña a Cataluña. Es desde el siglo XVI, esto es un centro editorial en castellano y basta con mirar hoy la composición demográfica de Cataluña. Más de la lengua materna de la mayoría de los catalanes es el castellano. Eso es la lengua franca y es la lengua de inmigración. Si nos preocupáramos, como hace el presidente Montilla, y yo creo que hay que ser cauteloso con ese valor, que es con el de la cohesión social, es decir, la lengua fundamental, común, franca y de integración y de bienvenida a los que vienen de fuera y de acceso a la proximidad geográfica, sería el castellano. Como yo no creo que el valor de la cohesión sea un valor último, creo que hay que ser más cauteloso y sencillamente asegurar los derechos y un acceso a la educación en las dos lenguas, la posibilidad de elegir, lo cual no quiere decir, por supuesto, crear empaquetamientos separados, sino esa elección al 50%, y luego los funcionamientos y las necesidades prácticas de la sociedad irán confluyendo. Eso no quiere decir que en cualquier lugar, en cualquier momento, todo tenga que ser en una situación bilingüe, pero una vez se asegura la posibilidad, por ejemplo, de la educación en su propia lengua materna, cosa que es un argumento que tantas veces se ha utilizado, sin que eso impida que a partir de determinado momento se manejen pues en las dos lenguas en un 50%, en las proporciones que seguramente podría ser incluso hasta razonable en función de la situación geográfica de Catalunya, pues manejarse en las dos. Miró. I luego del cine podríamos hablar en Sí, després en parlarem. Bé, els pares poden triar a partir de què i de quins criteris. És a dir, les criatures no necessitaran aquesta llengua per viure i per progressar en el país en el qual viuen. Dos cuestiones, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en que los padres no pueden decidir el contenido de la enseñanza. Ahora mismo en Estados Unidos todavía quedan los ecos del debate en torno a si la selección natural no debe enseñarse, sino otra teoría sobre mecánica cuántica o teoría de la relatividad. Los padres no tienen nada que decir. Ahora, otra cosa es que en una comunidad en donde que no se puede aprender el idioma oficial en la enseñanza, eso atañe a la estructura cognitiva con la cual adquieren su mundo de experiencia. Y puesto que hablamos del valor de la igualdad, ha utilizado un argumento muy poderoso y dice, bueno, pero estas personas al día de mañana se encontrarán que tienen que entrar al mercado de trabajo y sus posiciones laborales van a estar restringidas si se manejan en castellano porque se han convertido, bueno, pues porque las circunstancias institucionales han convertido que el catalán pueda ser una posibilidad de acceso laboral. Dice, bueno, pues entonces, ¿y qué tal si no modificamos el diseño institucional? En Estados Unidos durante mucho tiempo había unas restricciones que impedían a determinadas gentes, determinadas religiones, acceder a posiciones políticas. Las mujeres estuvieron excluidas durante mucho tiempo en ciertas posiciones políticas. En lugar de decirle, mire, pues usted lo que tiene que hacer es, para ajustarse a esta religión, lo que hacemos es modificar las reglas para ver que las gentes, esas barreras desaparecen. No ahormar a todo el mundo para que salte a la barrera. Ese es el requisito de la igualdad. Y sería interesante que dedicáramos unos segundos al uso, a mi parecer, torpe, incluso, en mi opinión, manipulador de esa expresión de discriminación positiva que se utiliza a veces. La discriminación positiva está pensada tradicionalmente para aquellos sectores, no tanto minoritarios, sino sectores fundamentalmente que forman parte de los menos poderosos para que accedan a esas posiciones de poder que les son negadas a pesar de que su composición demográfica en la población no se corresponde con la que tienen las posiciones de poder. Las mujeres sería un caso. Bueno, pues en el caso de Cataluña basta con mirar la composición del Parlamento de Cataluña y allá creo que apenas un 7% de los miembros del Parlamento son gente de de lengua materna castellana. En cambio, el más del 50% tiene como lengua materna el castellano entre los ciudadanos. Si hiciéramos uso de esa política, que a mi parecer tiene muchos problemas, más bien tendríamos que alterar las cosas, es decir, modificarlo para que esa presencia estuviera, i no al revés en com s'està utilitzant normalment. Miró, molt bé. Gràcies, Ferran. Doncs una legislació, en aquest cas sobre el cinema, és el que pretén el govern i també sembla que tindran moltes dificultats per tirar-la endavant. Tan problemàtic és fer que als cinemes hi hagi una equiparació entre pel·lícules traduïdes al català i pel·lícules traduïdes al castellà? Quan parlàvem abans, i em sembla un terme interessant, disseny institucional, no? És a dir, quan parlem de llengües hi ha uns dissenys institucionals que fan a favor d'unes coses en contra d'unes altres. Sí. Vull dir que aquí hi ha unes coses confesses i unes coses són polítiques purament i s'ha acabat el bròquil. Vull dir que en el cinema hi haurà ais i hi haurà ulls, però s'acostumarem d'una manera tan senzilla, serà tan fàcil com veure la pel·lícula en TV3 o en Telecinco, que ho fa absolutament la majoria d'aquest país. És una mica el que hem començat també, que les polítiques europees de protecció del cinema europeu
no son qüestionades i en canvi doncs, la puntuació del cinema català. Yo en esto no tengo una opinión formada y estoy abierto, por supuesto, como en todo estoy abierto a razones, por supuesto asumo siempre que si no que estoy atinado en lo que opino, porque si no corregiría mi juicio de entrada. De todos modos, aquí la dificultad que veo es, primero, creo que todos coincidiremos en que las políticas de doblaje es una aberración desde el punto de vista estético, es decir... Sí, però només s'apel·la a ells quan es tracta del català. No, o sea, exclusivament. No estoy apelando. Esto es una consideración previa que atañe tanto a una como a otra. Pero es que, además, el problema en este caso no tiene nada que ver con imposiciones institucionales, sino con esa lógica del mercado, ¿no? Pero una lógica del mercado que desborda bastante en nuestro particular ecosistema. En Europa, que hasta donde a mí se me alcanza, solamente en Alemania y en España particularmente por una herencia que viene del franquismo, hay una política de doblajes, ¿no? ¿Por qué se produce en Alemania y en español? En Italia. En Italia hay una política, bueno, pues esta es una parte de la información. Es minoritaria. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué no se da? Seguramente, pues porque las mayors estas, ¿no?, que nos hemos enterando de que va este negociado, pues sencillamente dicen, bueno, una lengua que tiene un potencial de hablantes de 3, 6 millones, en fin, y a la cual yo puedo acceder en el castellano, no es un mercado asegurado. ¿Qué voy a hacerlo? Porque además es que en Catarata, bueno, si estamos hablando de derechos, si hablamos de derechos, estamos hablando de que en cualquier lengua se tendrían que reclamar, porque los derechos hay una característica que los hace que sean universales. Un derecho no puede decir, no, este es un derecho de unos cuantos y a partir de aquí empieza o no. Y bueno, pues claro, en las 255 lenguas que reales que se hablan en Europa, pues supongo que eso no es una situación en la que se puedan dar, entre otras cosas porque es bastante costoso el doblaje cinematográfico, no el de televisión, a lo que se ve, por lo que me he tratado de informar por gentes del gremio, porque supone pues unos cuantos actores, gente, bueno, unas cosas técnicamente complicadas, pero bueno, sí, claro, muchos puestos de trabajo, pero supone entonces asignar los recursos. Si no es un problema de derechos, que creo que no lo es porque simultáneamente no se pueden atender a todos, como sería ese el caso, es un problema entonces de decir, bueno, estamos dispuestos a asignar recursos. Y ahí es entonces supongo que el cálculo que hacen esta gente es decir, bueno, hay una demanda potencial, ahí aparece un argumento atendible. Dice, bueno, si no hay una oferta, como Isabel decía, no hay una demanda. Lo que sucede es que como dado los datos que no podemos desatender, por decir, no, antes, es que este es un sitio en donde la lengua mayoritaria y común de la población no se puede aprender a la escuela, es que lo que estábamos diciendo antes, esto no es una pequeña broma. Pero abandono esa línea argumental. Volvamos a ese punto. Los datos, no hay datos porque no hay evidentemente una oferta, pero algunos sí se dan. En algunas salas se han proyectado las dos películas, en algunos cines. Se proyecta la película en castellano y se proyecta en catalán. Pues bien, a lo que se ve, y decían estos días, se podía leer en la prensa, el 80% de las gentes iban en castellano. El caso más llamativo es la última película de Woody Allen. La última película de Woody Allen, y corregidme si los datos son equivocados, en 7 salas se proyectó en castellano. En 45 o algo más, o 47, es decir, casi, pues eso, unas 9 veces más en catalán. Y en cambio se vio 5 veces más en castellano que en catalán. Y no podemos decir ahora que es la falta de hábito, porque llevamos 20 años de esta institución que ha generado el hábito de ver las películas en castellano y en catalán. Eso parece que responde, bueno, pues que es la realidad demográfica y lo que habría que dar razones, y estoy de acuerdo en tu esquema argumental, para modificarla, porque hay cosas que está justo modificar, la desigualdad de la renta, la redistribución, pero oiga, si hay más gente más rubia que más morena, o gente que habla una lengua más que otra, ¿por qué hay que modificarla? Eso es lo que estaría necesitado de justificación. Jo crec que ha contra un 3%. Sí. El tema de la llei del cinema, a mi és que crec que també hi ha en joc una altra cosa, i molt més important que el tema de les llengües. És que aquí s'estan confrontant dues legitimitats, o dos poders. Un és el poder democràtic d'un poble que a través del seu Parlament fa una llei per garantir uns drets lingüístics a uns ciutadans que ho tenen reconegut en el seu estatut, i de l'altra banda tenim unes multinacionals que ens volen aixafar aquests drets. Los términos. A las multinacionales los derechos le traen sin cuidado, pero no porque le traigan, porque quieran acabar con nadie. Simplemente es una cuestión de decir, mire, el problema es que ellos, o sea, ellos no van a hacer, porque no hacen en Europa ni con lenguas muy mayoritaria, bueno, con mucho más peso demográfico del que potencialmente puede tener el catalán, cuando además, desde el punto de vista de su lógica económica, es impecable. Saben que a ese van a acceder en castellano. No estoy defendiendo ese argumento, estoy diciendo, dando una explicación de en qué reglas de juego nos estamos situando. A partir de ahí es un problema que tenemos que asumir nosotros públicamente el dinero. Si queremos hacerlo, tenemos que pagar nosotros. I això és otro problema. Com és que hem de fer que els immigrants doncs, la vulguin aprendre. En fi, moltes crides a aquesta resistència activa
activa en defensa del català. Esta tesis que se escucha y que antes creo que alguna de las personas que han intervenido formulaba, decía, es que yo tengo derecho a vivir en catalán, eso quiere decir, esto, yo no sé si eso quiere decir que la otra persona, para que tú puedas vivir en catalán, te ha de hablar a ti en catalán o a mí en castellano, no. Eso quiere decir que tu derecho no le está limitando solo al otro, porque él no, obviamente, para que tú hables en catalán, no puede hablar en catalán y tiene que pasar a tu lengua. No es, tú tienes derecho a expresarte como quieras. Lo que no tienes derecho es a exigirle al otro que responda, y eso quiere, con eso en parte, salvo con las instituciones. En las decisiones privadas, yo estaba leyendo The Economist esta mañana, ¿tengo un derecho a que me leerlo en castellano? No, si estos señores lo escriben en inglés, pues yo me lo leo en inglés. Otra cosa es con instituciones públicas, con instituciones, por supuesto.